La Pascua es una de las celebraciones más importantes del cristianismo. Pero, ¿sabías que su origen está en una historia mucho más antigua? Antes de la Última Cena y la crucifixión de Jesús, hubo otra Pascua, la que Dios instituyó a través de Moisés para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Pero, ¿cómo se relaciona este acontecimiento con la Semana Santa? ¿Qué significado tiene para nuestra fe hoy? En este video, descubriremos cómo la Pascua de Moisés y la Pascua de Jesús están profundamente conectadas y cómo ambas nos invitan a experimentar la verdadera libertad. Quédate hasta el final y descúbrelo. Para entrelazar ambas Pascuas, primero hay que viajar en el tiempo, allí donde el polvo del desierto se mezclaba con el sudor de los esclavos y la esperanza parecía un espejismo. La historia comienza con Moisés y la primera Pascua, la noche en la que la libertad irrumpió como un trueno en la historia de Israel. Imagina el sufrimiento de aquel pueblo, manos encallecidas construyendo ciudades que nunca habitarían, espaldas dobladas bajo un peso que no era solo físico, y corazones que latían con la desesperanza de los condenados. Sus gritos subían al cielo, como un río desbordado que clama por romper sus márgenes. Y Dios los escuchó. Fue entonces cuando llamó a Moisés, un hombre de carne y dudas, pero elegido para desafiar al faraón con una verdad más poderosa que su ejército. «Deja ir a mi pueblo», exigió. Pero el faraón, con el corazón de piedra y el orgullo de un dios falso, se negó. No bastaron las súplicas ni las advertencias, ni siquiera las plagas que convirtieron a Egipto en un reflejo del infierno. Entonces llegó la última plaga, la más oscura, la más definitiva, la muerte de los primogénitos. Pero en medio de la destrucción, Dios ofreció una señal de salvación. Cada familia debía sacrificar un cordero sin mancha y pintar con su sangre los marcos de sus puertas. Una señal, un escudo contra la muerte. Y aquella noche, el ángel pasó. Y donde había sangre, hubo vida, Pascua, paso, salvación. El lamento de Egipto se alzó como una marea incontenible, y el faraón, derrotado, dejó partir a los israelitas. Salieron con prisa, sin tiempo ni siquiera para dejar que el pan fermentara. Era el éxodo, la primera caminata hacia la libertad. Pero la libertad rara vez llega sin miedo. De pie frente al Mar Rojo, con el ejército enemigo acercándose como una tormenta de lanzas y ruedas, el pueblo sintió que todo estaba perdido. Pero Moisés, con la fe como única arma, levantó su bastón y las aguas se partieron en dos, dejando un sendero de tierra firme entre murallas de agua. Cuando el último israelita cruzó, el mar cerró sus fauces sobre el ejército del faraón, y el pueblo de Dios fue libre. Desde entonces, la Pascua quedó grabada en la memoria como un sello de fuego, el día en que Dios abrió caminos en lo imposible, un recordatorio eterno de que la esclavitud no es destino y la esperanza siempre encuentra su salida. Generación tras generación, el pueblo judío celebró este acontecimiento como el día en que Dios los liberó de la esclavitud. Año tras año, la sangre del cordero recordaba su salvación. El pan sin levadura les hablaba de la prisa con la que salieron de Egipto, y las palabras de Moisés resonaban en cada celebración. Este es el sacrificio de la Pascua en honor al Señor, quien pasó de largo nuestras casas y nos liberó. Pero esta celebración no se quedó solo en el recuerdo de Israel. Con el tiempo, lo que había comenzado como la conmemoración de un éxodo físico, se convirtió en la sombra de una liberación aún mayor. La Pascua era más que un evento del pasado. Era una profecía que un día encontraría su cumplimiento definitivo. Siglos después, otro cordero sería sacrificado. Otra Pascua marcaría un nuevo éxodo. Y es aquí donde el pasado y el futuro se dan la mano, donde la sangre de un cordero liberó a un pueblo y la sangre de otro liberó al mundo. Porque Pascua
significa precisamente eso: paso, salvación, liberación. En una noche de Pascua, Jesús se sentó a la mesa con sus discípulos para celebrar esta misma festividad. Pero aquella cena no fue igual a las anteriores. Algo estaba a punto de cambiar para siempre. Jesús tomó el pan y el vino, pero no los presentó solo como símbolos de la liberación de Egipto, sino como su propio cuerpo y sangre. Un nuevo éxodo estaba comenzando. Así como la sangre del cordero en Egipto marcó las puertas para que la muerte no tocara a los israelitas, ahora sería su propia sangre la que marcaría el camino hacia la vida eterna. Jesús no solo celebró la Pascua, Él la cumplió. Él mismo se convirtió en el cordero que sería entregado para liberar a su pueblo, pero esta vez no de un faraón terrenal, sino del mayor enemigo de todos, el pecado y la muerte. El paralelismo es profundo. Moisés abrió el Mar Rojo para que su pueblo cruzara a la libertad. Jesús, con su cruz, abrió el camino hacia la salvación eterna. Moisés guió a Israel hacia la tierra prometida, pero Jesús nos guía a una promesa aún mayor: la vida en plenitud con Dios. Por eso, cada Semana Santa no solo recordamos la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Recordamos que la Pascua no es solo una historia del pasado, sino una invitación a experimentar la verdadera libertad en Dios. 2 Pascuas, 2 historias de liberación, pero un solo Dios que salva. Más que una simple conmemoración histórica, la Pascua es una invitación a vivir una realidad profunda. Es el recordatorio de que Dios sigue actuando, sigue liberando, sigue abriendo caminos donde parece que no los hay. Así como los israelitas fueron rescatados de Egipto, nosotros también enfrentamos nuestras propias esclavitudes. No llevamos cadenas en las manos, pero muchas veces las llevamos en el corazón. Cadenas de miedo, de culpa, de angustia, de pecado. Nos encontramos atrapados en situaciones que parecen no tener salida, como el pueblo de Israel acorralado ante el Mar Rojo. Pero la Pascua nos dice algo fundamental. Dios es quien abre el camino hacia la libertad. No importa cuán grande sea el faraón que nos oprime, cuán profundo parezca el mar que tenemos delante, si confiamos en Él, siempre hay una salida. Cuando Jesús celebró la Pascua con sus discípulos y entregó su vida en la cruz, estaba llevándonos a un nuevo éxodo, el paso de la esclavitud del pecado a la libertad de los hijos de Dios. Su sangre no solo nos protege, nos transforma. Nos invita a dejar atrás todo lo que nos ata y a caminar con Él hacia una nueva vida. Cada Semana Santa, los cristianos revivimos esta historia porque es la nuestra. Nos recuerda que la cruz no es el final, que el mar se abre, que la tumba queda vacía, que Dios no nos abandona, que su amor nos rescata una y otra vez. Por eso la Pascua no es solo un recuerdo, es una oportunidad, una invitación a confiar, a creer, a tomar la mano de Dios y dejar que nos guíe fuera de nuestras propias esclavitudes, a vivir en la verdadera libertad que solo Él puede dar. Así que aquí estamos, con una historia que no se ha detenido en el tiempo, sino que sigue resonando en la vida de cada creyente. La Pascua no es solo el recuerdo de una liberación pasada, sino la invitación a vivir la nuestra hoy. Por eso, ahora quiero preguntarte, ¿qué significa para ti la Pascua? ¿Cómo vives la libertad que Dios te ofrece? Me encantaría leer tus reflexiones en los comentarios, porque este espacio no es solo para escuchar, sino también para compartir. Si este video te ha inspirado, te invito a suscribirte y activar la campanita para seguir explorando juntos la fe, la oración y las enseñanzas que nos fortalecen en nuestro camino. Gracias por acompañarnos en este momento de reflexión. Que la luz de la Pascua ilumine siempre tu vida. Nos vemos en el próximo video.